Ya. Entonces, lo que quiero es hacer un pequeño review, como les decía, y no sé si se está viendo mi pantalla, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, la presentación quiero decir, perdón. Sí, doctora, se ve. Ya, ok. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con un repaso bien grande, sí, así rápido. Habíamos visto que el metabolismo comprende estos dos capítulos, anabolismo y catabolismo, ¿no es cierto? Que las bacterias además hacen un metabolismo heterotrófico productor de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener dos mecanismos para obtener energía, que son la fermentación y la respiración. Lo que hemos hecho durante la semana que ha pasado es hablar sobre todo sobre la respiración, ¿no es cierto? Para poder entender lo que viene después. Entonces, un momentito, estoy bajándole el volumen a mi celular, perdón. Entonces, yo les había dado este tip que es tan importante, ¿no? Para que nosotros podamos entender, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta cuando yo vaya a hacer un examen o algo, lo que se van a fijar para saber qué ruta metabólica puede haber adoptado la bacteria para tener su energía es ver el aceptor final de electrones. Esto es el punto clave, ¿no ve? Porque según cuál sea el aceptor final de electrones, se puede diferenciar dos modalidades: la fermentación y la respiración celular, que puede ser aeróbica o anaeróbica. En la respiración aeróbica, eso sí, he dado en todos los grupos, ¿cuál es el aceptor final de hidrogeniones o de electrones? El oxígeno. El El oxígeno, oxígeno muy molecular. bien. El oxígeno molecular, very good, que es el que va a ir a recepcionar los residuos de la glucosa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los residuos de la glucosa? Una vez que entre a la vía glucolítica, ¿qué se libera? Glucosa 6-fosfato. No. La glucosa 6-fosfato es la que se va a metabolizar, va a entrar a la vía glucolítica. Primero por eso se fosforila y después entra a la vía glucolítica y ahí se destruye, en otras palabras. ¿Qué se obtiene de la degradación de la glucosa? Carbonos, oxígenos. Muy bien. Y carbonos, hidrógenos y oxígenos. Muy bien, porque eso es lo que la constituye. ¿Cuántos carbonos? 6. 6. 6. ¿Cuántos hidrógenos? 6. 12. 12. Muy bien. No sé quién estará diciendo 6. ¿Y cuántos oxígenos? 6. 6. 6. Esa es la fórmula química de la glucosa, ¿no es cierto? Y aquí se los voy a demostrar, fórmula química de la glucosa. En fórmula la voy a presentar, no me acuerdo dónde está la fórmula. Esta es una fórmula desarrollada, no todas las que les he mostrado, estas son desarrolladas, pero hay una parte donde está la fórmula química de la glucosa sin desarrollar, y esa quiero que se la aprendan siempre, y ya les he dicho, quiero que aprendan esto de memoria, ¿no? Por favorcito, entonces, que quede claro que les estoy pidiendo eso. Muy bien, tal vez en algún rato voy a ver la composición química de la glucosa, pero no nos olvidemos, por favor, que es importante esto, ¿no? Y ahí ustedes están viendo que el aceptor final siempre es el oxígeno molecular, ¿no? Y de esto se obtiene, ¿qué cosa? 38 TPs. ¿Cuántas moléculas de agua? 6. 6, doctora. 6 moléculas de agua. ¿Cuántas de dióxido de carbono? 6 moléculas de dióxido de carbono. También 6 moléculas de dióxido de carbono. Bueno, a ver, aquí está. De todas maneras, no, esto es fermentación. Qué macana, no estoy encontrando, pero finalmente ustedes creo que han entendido. Y lo que quiero es que siempre persista eso, por favorcito, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Cuántos hidrogeniones se liberan? 12.
más cuántos oxígenos tienen que ir a recepcionar esos 12 hidrogeniones. 6. 6 oxígenos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos forman ¿cuánto? En total, 6 moléculas de agua. Muy bien. 6 moléculas de agua. ¿Cuántos dióxidos de carbono en total? 6. 6. ¿Cuántos ATPs en total? 38. 38. Además que hay la posibilidad de que se forme ¿qué? Peróxido. Fuerte, muy bien. ¿Se pueden formar qué? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Oxigenado. O agua oxigenada. ¿Y qué más se puede formar? El Superóxidos. Muy bien, un superóxido. Para que no se forme esto, ¿qué enzimas sí o sí tiene que tener una bacteria aeróbica? Peroxidasas. o peroxidasa. Muy bien. Para desdoblar esto, ¿no es cierto? Y para desdoblar esto, El superóxido dismutasa. muy bien, superóxido dismutasa. Muy bien, chicos. Me está agradando mucho. Realmente creo que les ha gustado este tema porque todos están respondiendo. Muy bien, me agrada, me agrada. Entonces, creo que en la respiración no tenemos dificultad porque hemos entendido. Ahora vamos a ver lo que pasa con la respiración anaerobia. En la respiración anaerobia, ¿participa el oxígeno, sí o no? Chicos, ahí les preguntaba, ¿y por qué hay 34 ATP? ¿Se acuerdan por qué? Porque les he dicho que existe en la membrana, ¿no es cierto? Esta es una bacteria. ¿Qué bacteria es? Rápido. Aerobia. Aerobia, muy bien. Aquí se ve las etapas. La primera etapa, ¿qué se llama? Glucólisis. Glucólisis. La segunda etapa, ciclo de Krebs. Y la tercera etapa, muy bien, cadena respiratoria. Very good. ¿Y por qué hay tantos ATPs? Porque hay esta enzima, ¿no es cierto? Y por cada vez que bombea, se liberan 3 ATPs, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos bombeos va a hacer esta enzima que se llama ATPasa sintetasa o ATPasa sintasa? Van a ser aproximadamente 12 bombeos que hace, ¿no? 10 de los cuales va a bombear 3 qué? 3 ATPs. Entonces, 3 por 10 bombeos de 3 ATPs, esto va a ser un total de 30. ¿Y cuánto queda? Solo quedan 2 bombeos de ¿a cuánto? De 2 ATPs. Y esto va a ser un total de ¿cuánto? De 4. Entonces, en total, ¿cuántos ATP se va a formar en la cadena respiratoria gracias a esta enzima? 34 ATPs. 34, pero hemos visto que con anterioridad que en la vía glucolítica, en la glucólisis, se formaban 2. En el ciclo de Krebs, 2. Más en la cadena respiratoria, 34. Entonces, el total son 38 ATPs. Listo, ahí hemos llegado y ya hemos dominado esa parte. Hablemos ahora de la respiración anaerobia. ¿En la respiración anaerobia participa o no participa el oxígeno? No. No participa. ¿Y el oxígeno cómo participaba? ¿Cuál era el rol del oxígeno, chicos? Final. Receptor final. Aceptor final. Y siempre tienen que fijarse en un examen, si está el oxígeno. Miren, si yo les hubiera puesto sin hacer mucho énfasis y preguntarles a ustedes qué bacteria es esta, ustedes han dicho aerobia. Pero porque aquí también está gritando esta molécula, ¿no? Es el oxígeno molecular, que es el que va a recepcionar los electrones y va a ir a formar, por lo tanto, las moléculas de agua y los dióxidos de carbono. Entonces, el oxígeno molecular es el que interviene como aceptor final de
Chicos de la glucosa. De electrones, ¿no? De electrones. Hasta ahí se está entendiendo bien, ¿no? Ahora, veamos. En la respiración anaerobia no participa el oxígeno. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué va a pasar? Una cosita aquí también, si no han visto esta imagen, es interesante ver esta imagen, ¿no? Porque en esta imagen estamos viendo qué cosa, que muchas veces en la respiración se puede formar productos como el peróxido de hidrógeno, que puede dar un daño oxidativo o puede darse un superóxido, ¿no? Y por eso, para evitar eso, tiene que estar la superóxido dismutasa, y la otra que va a intervenir degradando esto es la catalasa o peroxidasa. Entonces, la peroxidasa desdobla el peróxido de hidrógeno en agua, más un oxígeno, aquí parece un oxidrilo, pero es un oxígeno el que se va, ¿no es cierto? Y de aquí que se libera un oxígeno, ¿no? Muy bien, entonces, estos son los productos que se puede formar como resultado absolutamente normal en la respiración aerobia. Solo las bacterias aerobias tienen que tener estas dos enzimas. ¿Cuáles son estas dos enzimas? La superóxido dismutasa y la catalasa, ¿no? Estas, ¿qué hacen? Siempre van a quitar, en el caso de la superóxido dismutasa, quita el oxígeno al superóxido, ¿no? Entonces ahí está superóxido dismutasa. ¿Y esto qué es? El peróxido de hidrógeno. ¿Quién interviene ahí? La catalasa o peroxidasa. Y disocia, ¿no es cierto?, este compuesto en agua más oxígeno. Muy bien, entonces esto también corrobora esta imagen. Con eso creo que hemos dado por, y quiero que entiendan bien, y también quiero que me digan si se ha entendido todo bien y está ok la parte de lo que es la respiración aeróbica. Pero ahora voy a tener que hablar de lo que va a corresponder a la respiración anaeróbica. En la respiración anaeróbica no participa el oxígeno. Entonces, la glucosa siempre va a entrar. Ya les he dicho, la glucosa entra, va a entrar a la vía glucolítica y se va a ir a convertir ¿en qué? En piruvato. Pero aquí no hay oxígeno, hay ausencia de oxígeno. En la glucólisis, ¿cuántos ATP se formaban? 2. Solo 2. Solo 2. Entonces, en la respiración anaerobia solo se forman dos moléculas de ATP, nada más. Y después aquí no participa el oxígeno. Entonces, el receptor o aceptor final de electrones cambia, ¿no es cierto? Hemos visto, chicos, aquí, cuando estábamos repasando estas rutas metabólicas, en la respiración anaerobia, el ácido pirúvico va a entrar a una vía, así como aquí el ácido pirúvico. Las tres vías, la respiración aeróbica, la respiración anaeróbica o la fermentación, las tres hacen glucólisis. Eso es, digamos, es la fase en común. En la respiración aeróbica está el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Pero en la respiración anaeróbica entra el piruvato a otra vía que se llama la vía de la pentosa fosfato, ¿no es cierto? Donde no hay oxígeno, no hay oxígeno. ¿Y cuáles son los aceptores finales de hidrogeniones y carbonatos en la respiración anaeróbica? Hemos visto que van a ser, por eso fíjense bien, los aceptores finales de electrones van a ser estos, ¿no es cierto? ¿Qué se van a llamar estos? Los fumaratos, los sulfatos, los nitratos, ¿no es cierto? Se puede liberar hierro, este también es un aceptor final. ¿Y estos qué se llaman? ¿Qué se llaman estos aceptores? Compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos, y por lo tanto, ¿qué se va a ir a formar en la respiración anaeróbica? También se forman compuestos inorgánicos. Muy bien.
En una placa bacteriana, entonces, ¿dónde están estas bacterias? ¿Qué bacterias son, chicos, las que estoy hablando ahorita? ¿Qué tipo de bacterias son? Anaerobias. Anaerobia. Entonces, aquí yo tengo una imagen, ¿no? Esta es una pieza dentaria, donde está aquí la encía, aquí está el esmalte, el diente, todo esto es la raíz, ¿no? Porque si yo tuviera que dibujar, esta es la raíz. Ay, perdón. ¿Será? Entonces, aquí yo tengo la raíz. Va a terminar. Y digamos aquí el esmalte, una corona. Y ahí está la corona. Listo. Ya. Esta es la placa supragingival y esta es la subgingival. Aquí están ubicadas las bacterias anaeróbicas. Entonces, estas bacterias obtienen su energía por respiración anaeróbica, porque aquí el gradiente de oxígeno, eso quiero que entiendan bien. Al principio, las bacterias que están pegadas inicialmente aquí, en el esmalte, van a hacer respiración aeróbica, porque aquí inicialmente va a haber gran cantidad de oxígeno. Pero a medida que se van posicionando nuevas capas de bacterias, estas que están al principio se quedan sin oxígeno, no hay oxígeno. Y si migran a la placa subgingival, tampoco aquí va a haber oxígeno. El gradiente de óxido reductor, por eso aquí es negativo. No se difunde casi moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cómo obtienen estas bacterias que están en este contexto, en este lugar, su energía? Por respiración anaeróbica. Anaeróbica, porque no hay oxígeno. Entonces, sí va a llegar la glucosa. La glucosa dentro de la bacteria va a entrar a la vía glucolítica. Se van a formar entonces 2 ATPs que esta bacteria los va a utilizar para sus condiciones energéticas imperantes, ¿no? Porque sí o sí necesita energía. Pero después esta va a entrar a la vía pentosa fosfato y esta bacteria va a empezar a botar aquí en el medio los productos finales de su respiración anaerobia. ¿Y cuáles son los productos finales de la respiración anaeróbica? Son compuestos inorgánicos, ¿no ve? Inorgánicos, porque los succinatos, los maleatos, los nitratos son compuestos inorgánicos. Y estas sustancias resultan ser tóxicas. Por eso es que cuando hay una gingivitis, porque estas sustancias se van a liberar aquí más, se va a liberar también el lipopolisacárido. ¿Cómo se va a observar la encía de estos pacientes? Se va a observar con inflamación. Entonces, si no se detiene el avance natural de esta inflamación, obviamente por dentro lo que vemos que es una destrucción ósea. Aquí se ve inflamación, pero si yo levanto el colgajo, miren cuánto de hueso ya se ha perdido. Se ha perdido mucho hueso. ¿Por qué? Porque esas sustancias metabólicas que están liberando las bacterias como producto absolutamente natural de su metabolismo, porque ese metabolismo le permite a la bacteria obtener energía, lo está liberando en este contexto, en este medio. Entonces los fumaratos, los maleatos, los nitratos llegan aquí a la encía y la dañan, porque son sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que las bacterias que producen enfermedad periodontal básicamente van a ser bacterias aerobias o anaerobias. Anaerobias. Muy bien, anaerobias, ¿qué hacen? Respiración anaeróbica o fermentación. Fermentación. ¿No? ¿De dónde se están inventando? ¿Acaso yo estoy hablando ahorita de la fermentación? ¿Dónde se me han disparado? ¿Dónde se me han disparado? ¿Dónde se me quieren escapar? Agárrense como ese oxígeno de mi mano. ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿De qué proceso metabólico?
Respiración anaeróbica. Respiración anaeróbica. Respiración anaeróbica. Yo no he hablado todavía de fermentación, ustedes ya le están metiendo fermentación. Aquí entonces, ¿qué bacterias están haciendo su proceso metabólico? ¿Qué bacterias? Bacterias anaeróbicas. Pero ¿qué tipo de respiración están haciendo aquí? Porque están en la placa subgingival. ¿Qué tipo de metabolismo están realizando aquí? Anaeróbico. Exacto, es una respiración anaeróbica. Y entonces, como producto natural, ahí está la bacteria. Entonces, esta bacteria ha incorporado aquí la glucosa se convirtió en glucosa 6-fosfato, entra a la vía glucolítica y sus residuos, que son los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos, van y se combinan con compuestos inorgánicos. Y el producto final es como si esta bacteria estuviera eliminando sus desechos. ¿Cuáles son los desechos que va a liberar esta bacteria? Y dónde, aquí, en este contexto, en el medio ambiente donde se encuentra. ¿Y dónde se encuentran aquí? En la placa subgingival. ¿Qué se llaman estos desechos que salen? ¿Qué se llaman estos desechos? ¿Qué se llaman estos desechos, chicos? ¿Qué está botando la bacteria? Compuestos inorgánicos. Compuestos Exacto, inorgánicos. que pueden ser succinatos, pueden ser nitratos, pueden ser maleatos, fumaratos, carbonatos. Y estos compuestos inorgánicos, ¿qué van a hacer con nuestra encía, con nuestro tejido? Ok. ¿Qué van a hacer? Puede haber destrucción ósea. Destrucción ósea. Primero van a dañar, todavía no vayamos al plano más profundo. Primero aquí, ¿qué van a hacer? Van a inflamar el tejido. Por eso, ¿cómo comienza la enfermedad periodontal? ¿Directamente con destrucción ósea? No. Lo que primero va a pasar es una gingivitis. Claro, la encía inflamada. Entonces, ustedes tienen que hacer un curetaje, un raspaje de todo esto, ¿ya? Pero si el paciente no viene a consulta, ¿qué puede pasar luego? A ver, díganme, ¿qué va a pasar? ¿Sí, una periodontitis? Claro, va a llegar a la periodontitis. Va a llegar a la periodontitis. ¿Por qué va a llegar, chicos? Porque va a seguir avanzando la infección, las bacterias van a seguir aquí. Y si no se detiene su avance, van a ir a destruir esas sustancias tóxicas, van a ir a destruir el ligamento periodontal. Ahora sí pueden inducir, pero nuestra respuesta inmune también tiene que ver mucho aquí, ¿no es cierto? Porque nuestra respuesta inmune también juega un papel en ayudar a la destrucción de nuestros propios tejidos. Porque la respuesta inmune es como que un macrófago se empieza a asustar. ¿Y cuál va a ser el producto de que libera un macrófago? Hartas citoquinas. Y las citoquinas son las que producen inflamación. Entonces, la respuesta de nuestras células, estas son nuestras células. Ahí está, miren, nuestras células. Nuestras células también, ante la presencia de estas sustancias tóxicas y ante la presencia del antígeno, empiezan a reaccionar. ¿Y cómo reaccionan? Liberando citoquinas. ¿Qué hacen las citoquinas? Ayudan a que haya mayor inflamación. ¿Por qué? Porque una citoquina puede llegar aquí a un vaso sanguíneo, va a haber aumento de permeabilidad, todo, entonces van a venir más macrófagos, todo, y se va a establecer una guerra entre los microorganismos y las defensas. Y no solamente los microorganismos, sus productos también. ¿Y cuáles son estos productos? Estamos viendo los productos del metabolismo de una bacteria anaerobia que está haciendo aquí, y para vivir necesita hacer un metabolismo que le genere energía. Entonces, estos son los productos finales de ¿qué, chicos? De la respiración Anaeróbica. Entonces, si yo les preguntase en el examen, ¿cuáles son los productos finales de la respiración anaeróbica? ¿Qué me tienen que responder? A ver, vayámonos a los
a los elementos que vimos en la respiración aerobia. Hemos visto ATP y los otros compuestos. Aquí también tenemos que ver, porque una bacteria necesita generar ATP, por eso está haciendo ese proceso metabólico. Ahí está la glucosa, que se va a ir a degradar, ¿no es cierto? Ahí está la glucosa que le he dibujado horrible, pero no importa, ¿no? Ustedes entienden que esto es la glucosa. Entonces, en la vía glucolítica, que es la fase en común en las 3 vías, ¿cuántos ATP se forman en la respiración anaeróbica? 2 ATP. 2 ATPs. Y no se forma más, solo 2 ATPs, porque después se entra a la vía de este ácido pirúvico aquí, luego se entra a la vía de la pentosa fosfato, y en la vía de la pentosa fosfato los elementos residuales de la glucosa se combinan con compuestos inorgánicos, y el producto final son compuestos inorgánicos que la bacteria los elimina fuera de su cuerpo como desechos finales aquí, como si fuera su baño aquí, ¿no es cierto?, en la placa subgingival, y estos compuestos van a ir a dañar el tejido. ¿Y qué son? Entonces ¿qué se forma en la respiración anaeróbica? A ver, volviendo a la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los productos finales de la respiración anaeróbica? Compuestos 2 ATPs, ¿y qué más? compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos. Muy bien, eso es, ¿no? 2 ATPs y en plural, compuestos inorgánicos, ¿no ve? Entonces van a ser muchos que se liberan aquí y dañan nuestro tejido. Muy bien, eso es respiración anaerobia. No hay dónde perderse. ¿Qué nos falta estudiar, chicos? Porque hemos visto, ¿no es cierto?, que hemos empezado, y justo lo más importante, ¿no? Y lo que quiero que ustedes recuerden siempre, 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 y he empezado la clase con esta diapositiva y les he dicho el metabolismo. Las bacterias tienen un metabolismo heterotrófico de producción de energía. Hemos hablado solamente de la respiración. ¿Cuántos tipos de respiración hemos estudiado hasta el momento? Las 2. ¿Cuáles son? Aeróbica y anaeróbica. Muy bien, aeróbica, aerobia y anaerobia. ¿Qué me toca estudiar ahorita? La fermentación. Recién voy a hablar de la fermentación, chicos. Así que alguien, si se me ha adelantado, ahora ya sabe que eso de los succinatos, fumaratos y todo, son el resultado de la respiración Anaerobia. anaerobia. Y aquí está, ¿no es cierto? Aquí la vía de la pentosa fosfato es para la respiración anaeróbica, ¿no es cierto, chicos? Y para la vía de la fermentación está la vía de Embden-Meyerhof-Parmas o Embden-Durudov. Esta voy a hablar ahorita, entonces hablaremos de la fermentación. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien, chicos. Esto está ok. Si tienen alguna duda, no tengan miedo en preguntar. ¿Está bien la vía de la respiración aeróbica? ¿Está ok? Ok. ¿Está bien lo que hemos hablado de la respiración anaeróbica? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿qué tengo que empezar a estudiar ahorita? La fermentación. Fermentación. Very good, chicos. En la fermentación igualito, aquí entra la glucosa, se queda aquí, se fosforila y se convierte en ¿qué? En glucosa 6, fosfato. ¿Y esta a qué vía va a entrar aquí? ¿A qué vía entra? Glucólisis. Muy bien, very good, chicas, a la glucólisis. Entonces ahí está la glucosa, aquí arribita era ya 6-fosfato y entra a la vía de la glucólisis. ¿Hasta qué compuesto intermediario? El piruvato. Piruvato, muy bien, también conocido como ácido Pirúvico. Ya, muy bien. Pero esta, miren,
entra a la vía de Embden-Meyerhof-Parmas. Aquí en la glucólisis, ¿cuántos ATP se están formando? 2 ATPs. Dos. Solo 2 ATP, solo 2. Entonces, quiero que quede bien claro. En la glucólisis solo se forman ¿cuántos, chicos? ¿Cuántos ATPs? Solo 2 ATPs. Entonces, en la respiración anaeróbica, que la voy a poner aquí al medio, solo se forma 2 ATPs. Y en la fermentación también solo 2 ATPs. ¿Participa el oxígeno o no participa el oxígeno en la fermentación, chicos? No. No participa el oxígeno, no participa. No participa. Si alguien me ha dicho sí, por favor, es bueno que participen. Por eso me gusta tanto que participen, porque ahorita yo los voy a poder orientar. Aquí dice respiración acelular, pero en realidad esta imagen está mal. Esto tengo que cortarlo, porque nada que ver, ¿no? Aquí, ¿qué es? La fermentación. ¿Qué se llama? Ha entrado a la glucólisis, la glucosa. ¿Cuántos ATP se han formado? 2 ATPs. ¿Hasta qué se llega? Hasta ácido pirúvico. Y de ácido pirúvico se va a la vía de Embden-Meyerhof-Parmas y donde no hay oxígeno y todos los residuos de la glucosa donde van a la vía de Embden-Meyerhof. Pero ¿quién recepciona esos hidrogeniones, esos carbonatos, ese oxígeno? ¿Quién recepciona en la fermentación? Orgánicos. Fuerte. Los compuestos orgánicos. Exacto. Ahora conoceremos los compuestos orgánicos y la fermentación, ¿ya? Entonces, vayámonos a la fermentación. Vayámonos a la fermentación. Aquí estaba la fermentación. ¿Sí? La fermentación, voy a hablar de la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Lo primero que ustedes tienen que saber que la fermentación es un proceso anaeróbico. Entonces, ¿participa o no participa el oxígeno? No participa. No. ¿Pero qué oxígeno? A ver, díganme, ¿qué oxígeno? ¿Qué oxígeno? El oxígeno molecular. Muy bien. Pero en la glucosa, una glucosa tiene en su composición química oxígenos. Sí, doctora. Y al romperse liberan también esos oxígenos. Sí. Por eso hay una oxidación incompleta. ¿Sí? Porque no hay el oxígeno molecular. Por eso dice es un proceso anaeróbico. No está el oxígeno molecular como aceptor final de hidrogeniones. No está. Pero cuando hablamos de oxidación incompleta, tenemos que entender, pues, que cuando la glucosa se va rompiendo, también puede liberar sus oxígenos que formaban parte de su esqueleto. Por eso es una oxidación incompleta. Como entra la vía glucolítica, solo forma 2 ATPs. Y lo que viene ahorita, se los cuento, ¿ya? ¿Qué tipo de microorganismos son fermentadores? Los más, aquí les he traído a los 3 más importantes fermentadores. Son las levaduras, Saccharomyces cerevisiae es uno. Candida albicans también debería estar aquí, que también es súper fermentador. Los estreptococos y los bacilos dentro de los más fermentadores. ¿Cuántos tipos de fermentación van a haber? Miren, la fermentación va a dar como productos finales compuestos orgánicos. Ahí están los productos de la fermentación, son compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos más importantes? Alcohol y ácidos. ¿Cuántos tipos de ácidos? Dependiendo del organismo, del microorganismo, pueden haber desde ácido láctico, ácido propiónico, ácido butírico, ácido, el acetato, el butanodiol, que es, bueno, este es un tipo de alcohol. La fermentación ácida mixta, o sea, depende del microorganismo, van a haber diferentes productos, pero en forma genérica. ¿Qué son estos compuestos? Compuestos orgánicos. Y los más importantes son 2, el alcohol y los ácidos. Después vamos a darle nombre a los ácidos. Los más importantes son
el alcohol y los ácidos. Para que ustedes me entiendan, voy a ir hablando, miren, uno, de la fermentación alcohólica y la que nos interesa a nosotros como odontólogos, y voy a detenerme harto, es la fermentación homoláctica homofermentativa, o puede ser también heterofermentativa, porque quienes intervienen en esa fermentación son los estreptococos y los lactobacillus. Aquí no es, este no me interesa tanto, pero ahorita yo les indico. Vayamos con lo que nos interesa entonces. En la fermentación alcohólica, lo importante es que entra la glucosa, ¿no es cierto? Ahí está la glucosa, se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato. Entra la vía glucolítica hasta llegar hasta ácido pirúvico, ¿no? Y después de que llega a ácido pirúvico, aquí hay un poquito de, ¿cómo les puedo decir? Mucha cosa, pero yo he buscado esto, donde ustedes me van a entender mejor. Aquí está la glucosa. Obviamente aquí le ha faltado que se tiene que fosforilar y se convierte en glucosa 6-fosfato y entra ¿qué? A la vía glucolítica. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Les he dicho, me interesa que ustedes conozcan hasta la formación de ¿qué, chicos? De ácido pirúvico. Han entendido, ¿no? Porque aquí igual he visto. ¿Hasta dónde me interesa que conozcan? La glucosa se va a degradar ¿hasta qué? Ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Ahora miren lo interesante. El ácido pirúvico, miren, había tenido en su composición química ¿cuántos carbonos? Ustedes cuenten. 1, 2, 3. Cada carbono, ¿cuántas manitos tiene que tener? 4. Muy bien, aquí hay 1, 2, 3, 4. De este otro carbono, 1, 2, 3 y 4. Y de este otro carbono, aquí hay ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, más la manito con este otro carbono, ahí están sus 4. Ok, entonces, aquí dice, pero ¿se acuerdan? Los grupos oxidrilos son importantes. ¿Cuántos oxidrilos hay aquí? 2 oxidrilos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este carbono, esta imagen, les voy a mostrar mejor acá. Esta imagen es la misma, miren, es lo mismo, pero aquí lo que me ha gustado es que en esta imagen están encerrando esta molécula, porque aquí está este carbono, ¿no es cierto? Que este el carbono unido a este oxígeno, ¿no es cierto? Y unido a este otro oxígeno. Entonces, chicos, si aquí yo tengo este compuesto, ¿qué sería? Un carbono que une a los oxígenos, ¿qué compuesto se forma? Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas hay aquí? 2 de estas. Entonces, cuando está en ácido pirúvico, estas 2 moléculas de dióxido de carbono se pierden, se van a perder. 2 moléculas ¿qué? De dióxido de carbono. Aquí, ¿cuántas moléculas se están perdiendo? 2 moléculas de dióxido de carbono, porque aquí ¿cuántos de estos hay, chicos? 2, por eso este número, este prefijo es importante. Entonces aquí hay una molécula de dióxido de carbono, pero también hay otra molécula de dióxido de carbono. ¿Qué se va a quedar aquí? Solo los 2 hidrógenos, ¿sí? 2 hidrógenos. Y después, ¿cuántos carbonos? Los 2 carbonos de aquí abajo se quedan. Y esto se llama acetaldehído. Este acetaldehído va a ser, ¿qué más se cae de la glucosa? A ver, ¿qué más pierde la glucosa? Aquí está perdiendo ¿cuántos dióxidos de carbono? Aquí ya perdió la mitad de su estructura, ¿no es cierto? Aquí. Por eso de aquí ustedes tienen que entender que de aquí va a caer, ¿qué cosa? Van a caer algunos
hidrogeniones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, chicos, una vez que se está produciendo esto, se van a caer, ¿qué cosa? Los hidrogeniones. Pero aquí, ¿qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido aquí? 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Qué está quedando entonces de este residuo? Está quedando, miren, aquí está esto, es esto, y esto sigue siendo esto de acá. Entonces está quedando 2 carbonos, el oxígeno, porque aquí sigue con su oxígeno, y los 2 hidrógenos que van a quedar de aquí. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me estoy dejando entender bien hasta aquí o no? Ya. Una vez que se ha formado el acetaldehído, en ausencia de cadena respiratoria y todo, ¿qué va a pasar? Miren, ¿qué va a pasar? Aquí quiero que vean qué pasa. Dice, en ausencia de esto, se van a liberar, ¿qué cosa? Se van a liberar 2 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? Quiero que vean aquí. Es que aquí no se ven los 2 electrones que van a ganar. Hay 2 electrones sueltos, 2 hidrógenos, perdón, 2 hidrógenos sueltos. Esta es la molécula que ha quedado. Entonces, ¿qué ocurre? Si se gana un hidrógeno, este hidrógeno va a venir aquí y el otro hidrógeno va a venir aquí. Y esta es la fórmula química de ¿qué? Del etanol. Entonces, ¿qué se ha formado como producto de la fermentación de una glucosa en la vía fermentativa? En esta vía fermentativa se ha formado ¿qué? Etanol. Fuerte. Etanol. Etanol. ¿Por qué lleva el prefijo et? Porque tiene 2 carbonos, ¿no es cierto? 2 carbonos. Y la parte de los oxidrilos tiene que ver con inclusive con la nomenclatura que se da a los alcoholes, el etanol. Entonces aquí, este tipo de fermentación es una fermentación alcohólica. El producto intermediario en la fermentación alcohólica es el acetaldehído. Este va a ganar, ¿qué cosa? 2 hidrógenos. Estos hidrógenos se van a ir a situar aquí y aquí, porque miren, esto se mantiene, esto se mantiene. Esto está aquí, esto está aquí. Pero aquí va a pasar algo. Este oxígeno que estaba con las 2 manitos aquí se va a hidratar, uno, y esta otra manito se une al otro hidrógeno y esto se mantiene, esto se mantiene. Entonces aquí se ha formado una molécula de etanol. Entonces esta fermentación es una fermentación alcohólica. Ay, perdón. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vayamos a más dibujitos para que ustedes me entiendan. Aquí está la glucosa, ¿no es cierto? De la glucosa, ¿cuántos ATP se van a formar? 2. 2 ATP, porque va a entrar a la vía glucolítica. ¿Cuál es el compuesto intermediario? El ácido pirúvico. Pero en esta partecita, solo en esta partecita, aquí hay 2 moléculas de esta partecita. Entonces, ¿qué pierde el ácido pirúvico para entrar a la vía de Embden-Meyerhof-Parmas? 2 moléculas de dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, el ácido pirúvico, ¿en qué se convierte? En acetaldehído. Este acetaldehído, ¿qué gana? 2 hidrógenos. Muy bien. Estos hidrógenos, entonces, se van a situar aquí al lado del carbono y va a ir a formar, ¿qué cosa? Etanol. ¿Ya? Si no se ha entendido, venimos aquí a este. No, esta es otra fermentación. Hasta aquí se ha entendido la fermentación alcohólica, que no es tan relevante para nosotros, solamente es con fines didácticos. Vámonos a la que nos interesa, que es la fermentación láctica, o también se llama homoláctica, porque solamente en esta fermentación se va a producir ácido láctico. Y si solo se produce
moléculas de ácido láctico. Entonces, esta fermentación se llama se la conoce también como homofermentativa o también homoláctica, porque solamente se va a producir ácido láctico. Entonces, el piruvato se va a transformar en lactato, conocido en otras palabras como ácido láctico. ¿Qué tipo de microorganismos hacen esto? Los estreptococos y los lactobacilos. Los lactobacilos y los estreptococos, y esto sí me interesa, porque el producto final va a ser ácido láctico. Entonces, volvamos a lo que hemos visto hace rato. ¿Cuál es el substrato que se va a degradar? La glucosa. ¿Y qué se va a dar? Glucólisis. En la glucólisis, ¿cuántos ATP se forman, chicos? 2 ATPs. ¿Y qué se forma? Ácido pirúvico. La misma fórmula que hace rato, ¿no es cierto? Aquí está el ácido pirúvico. Y en el ácido pirúvico se van a ver solamente en esta cabecita del ácido pirúvico hay estas dos moléculas. Entonces, el ácido pirúvico, ¿cuántos dióxidos de carbono va a perder? 2. 2. 2 dióxidos de carbono. Listo. Una vez que se ha perdido los dióxidos de carbono, eso es en la fermentación alcohólica, ¿no es cierto? Pero ahora miren la diferencia con la fermentación homoláctica. Aquí en la fermentación homoláctica solamente se va a perder un dióxido de carbono. Entonces, ¿qué va a quedar como residuo? Van a quedar ¿cuántos carbonos? Los mismos carbonos de aquí. ¿Cuántos carbonos eran, chicos? 1, 2, 3. ¿Cuántos están quedando aquí del ácido láctico? 1, 2, 3. ¿Ya? Aquí se ha perdido esta molécula, entonces voy a suponer que se está quedando una de estas moléculas. ¿Y qué más se está perdiendo? A ver, fíjense, ¿qué más se está perdiendo en esta parte para que sea una fermentación láctica? ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido entonces una molécula de dióxido de carbono y un hidrógeno. Un hidrógeno se ha perdido aquí y de esta manera se va a ir a formar ácido láctico. Y esta es la fórmula química del ácido láctico. Esto está pasando dentro de las bacterias. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Quiero que vean lo que hacen las bacterias. Si yo tengo aquí, no me van a hacer caso aquí un ratito, porque lo que yo quiero que vean es esto, ¿ya? De la glucosa hasta ácido pirúvico, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Quiero que vean esto. Se van a ir a liberar. ¿Qué se liberan cuando entran a la vía de Embden-Meyerhof-Parmas? Se liberan electrones. ¿Y qué también se liberan? ¿Qué se liberan? Hidrogeniones. Fuerte. Hidrogeniones. Sí, muy bien, los hidrogeniones. Pero si tienen su carga positiva, ¿qué otro nombre reciben? Catión. Fuerte. Catión. Es un catión, pero ¿qué se llama en el átomo? En el átomo, protón. Entonces, un hidrógeno también, ¿con qué nombre se lo puede conocer? Protón. Como protones. O sea que, un ratito quiero que entiendan algo. La glucosa ha llegado aquí a formar ácido pirúvico. El ácido pirúvico, esto no quiero que vean, porque he encontrado esta animación para que ustedes tengan por lo menos una idea cercana de la realidad. El ácido pirúvico o piruvato, en la fermentación del ácido láctico, ¿cuántos dióxidos de carbono pierde? Uno, solo uno. ¿Y qué más pierde? Un electrón. Pero eso es de la mitad de la glucosa, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto, la glucosa tiene 6 carbonos.
y se tiene que liberar, ¿qué cosa? Aparte de que se está liberando moléculas de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono se libera, pero de la propia molécula, no es porque haya oxígeno molecular ahí, sino de su propio esqueleto, ¿no es cierto? Porque aquí estamos viendo que se está formando el dióxido de carbono de su propio esqueleto. No es que aquí ha venido un aceptor final de hidrogeniones como el oxígeno molecular, como era en el caso de la respiración aeróbica. Aquí el dióxido de carbono se está formando de su propio esqueleto, de su propio esqueleto. ¿Y qué va a liberar también? De su propio esqueleto va a liberar, ¿qué cosa? Los hidrogeniones. Hasta aquí se ha roto la glucosa. ¿Y qué pasa con todos estos compuestos? ¿Qué pasa con la otra mitad de la glucosa? Tiene que degradarse. Entonces se supone que también va a liberar. ¿Qué va a liberar? Cada vez va a ir liberando, ¿qué? También va a liberar, ¿qué cosa? Sus hidrógenos. ¿Me estoy dejando entender? Sus hidrógenos. Pero como son de su esqueleto, ese su electrón de valencia se pierde, ¿no? Ya hemos explicado que cuando está en el enlace, este era su manito, pero si se rompe, ¿qué se queda? Solo quedan, ¿qué cosa? Los hidrógenos, pero con su carga positiva. ¿Qué se llaman entonces esos hidrógenos? Protones, que están en el citoplasma de la célula bacteriana. Pero si esta bacteria, ¿no? Si esta bacteria agarra, y van a ver aquí una imagen que quiero que se quede, por favor, por siempre en sus mentes. Si dentro de esta bacteria, digamos que esta es la bacteria, la voy a hacer como si fuera una bacteria. ¿Cuántos hidrogeniones se están liberando aquí? O digo, ¿cuántos protones? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Aquí. O sea, ¿cuántos hidrogeniones se están liberando? Porque aquí entra una molécula de glucosa y entra otra molécula de glucosa y ¿qué se va a ir formando aquí dentro de la célula bacteriana? Se van a formar ácidos, alcohol, ¿sí? Porque eso es una célula fermentativa. Y los productos finales de la glucosa se van a ir a combinar con compuestos. ¿Con qué compuestos se combinan? Orgánicos. Con compuestos orgánicos. ¿Y si se une con un compuesto orgánico, qué se forma? Compuestos orgánicos. ¿Y qué se llaman los compuestos orgánicos? Ácidos y alcoholes. Ya, ahora ya han visto el alcohol. Ahora, ¿qué se va a ir a formar? ¿Qué otra fermentación ya estoy viendo? Ácido láctico. El ácido láctico. O sea que dentro de una bacteria se va a empezar a acumular ácido láctico, pero también que se va a acumular protones. Gran cantidad de protones, gran cantidad de protones, gran cantidad de protones. Y los protones o electrones o hidrogeniones, porque también se denominan hidrogeniones porque solamente van a tener su carga positiva, ¿qué determinan? La cantidad de hidrogeniones que está aquí dentro de la célula, ¿qué determina? El pH. El El pH. pH, Intracelular. sí, Interno. hay un pH intracelular. ¿Y ese pH cómo va a ser? ¿Va a ser alcalino o ácido? Ácido. El pH que es la relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? En gran cantidad de hidrogeniones o electrones, ¿cómo es el pH aquí dentro? ¿Es ácido o es alcalino? Fuerte. Gran cantidad de hidrogeniones, ¿cómo es el pH?
bajo. Y cuando el pH es bajo, ¿qué se dice? ¿Qué es un pH? Ácido. Ácido, más los ácidos que se están formando dentro de la bacteria porque se liberan hidrogeniones y también se liberan ácidos. El ácido láctico se está liberando aquí. ¿Cómo está esta bacteria? ¿Qué pasa aquí dentro de la bacteria? Se está acidificando su medio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? De que la bacteria se muera, pues chicos, por acidosis. ¿Sí o no? Chicos. Sí, doctorita. Ya pues respóndanme. Doctorita. Entonces, dentro de la bacteria, ¿qué se está liberando? ¿Gran cantidad de qué? Ácido. ¿Y qué más se está liberando? Protones. ¿Y qué más se está Protones. liberando? Protones, muy bien. Se está liberando ácidos y protones o hidrogeniones. Entonces, el pH es ácido, más los ácidos, más ácido. Entonces, esta bacteria se puede morir. ¿Qué hace la bacteria? Tiene que botar, pues, tiene que botar esto afuera, porque si no bota, se muere. Y el propósito de una bacteria, ¿qué es? Mantenerse viva. Es un microorganismo con la maquinaria biológica elemental que le sirve para nutrirse, generar energía, porque al hacer esto está generando energía, está generando 2 ATPs, aquí solamente por 2 ATPs, por 2 ATPs hace todo esto la bacteria, solo por 2. Ustedes dirán, pero aquí veo más ATPs porque están entrando un montón de glucosa aquí al medio, no es que solamente entre una. Y se está metabolizando y se está formando, como es fermentación, no hay oxígeno molecular. Y entonces los compuestos, los aceptores finales de hidrogeniones son compuestos orgánicos. Son compuestos orgánicos. Y cuando caen los residuos de la glucosa, se forma ya sea etanol o ya sea ácidos. Pero también que libera gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, la célula bacteriana tiene que sacar sí o sí estos hidrogeniones porque si no se me muere la bacteria. Entonces, ¿qué hace? Estos hidrogeniones que están en su citoplasma en gran cantidad, en gran escala, porque está un medio ácido aquí, empieza la bacteria que esta es una compuerta, empieza a botar del citoplasma bacteriano, donde bota los hidrogeniones, afuera, afuera y afuera, al espacio extracelular, pero solamente tiene que botar los hidrogeniones que están haciendo que su pH sea ácido. No, también por otra compuerta parecida a esta, bota, ¿saben qué cosa? ¿Saben qué cosa bota? Los ácidos. ¿Y dónde bota? Ah, es que aquí tenemos que ver dónde bota, porque no puedo yo imaginarme dónde bota. Yo tengo que decir que eso lo va a botar aquí. O sea que las bacterias se han adherido aquí y están obteniendo su energía, pero como desecho de todo su metabolismo, así como su desecho, está botando hidrogeniones y está botando ácido láctico. Y son tantas, pero tantas bacterias, millones y trillones de bacterias, porque ya hemos dicho, no solamente va a haber pues una bacteria, si yo estoy logrando ver a una placa bacteriana de esta naturaleza o de esta naturaleza, perdón, es porque aquí hay hartas bacterias. ¿Y qué hacen estas bacterias? Van botando toditas, van botando ¿qué? Sus ácidos aquí y sus hidrogeniones. Y nuestro esmalte, que es el tejido más duro que hay en todo nuestro cuerpo, con
tanto bombardeo de ácido y protones, se acidifica el medio externo y el esmalte se empieza a descalcificar y se empieza a producir, ¿qué cosa? ¿Qué se está produciendo? Caries. Caries. Ahí está la caries. Caries. Entonces, ¿qué tipo de bacterias causan caries? Fermentativas. Fermentadoras. Muy bien, pero ¿qué me tienen que decir? Una bacteria fermentadora es, primero, vayámonos a los metabolismos. Ya sé que es la fermentación, pero ¿qué tipo de bacteria hace fermentación? Anaerobias. Es, primero díganme el fundamento. ¿Son bacterias anaerobias? Fermentativas. Ahora sí. La caries dental es causada por bacterias anaerobias fermentativas. En cambio, la enfermedad periodontal es causada ¿por quién? Bacterias anaerobias. Anaerobios que realiza la aspiración anaerobia. Exacto, very good. Y eso es lo que quiero que me aprendan. Y listo, este es el fundamento. Ahora ustedes me dirán, y un ratito voy a dejar de grabar porque se los voy a buscar una imagencita que me había olvidado poner acá. Por favor, un cachito. Voy a dejar de compartir para buscárselos un cachito solo, un minúsculo momento. ¿Hasta aquí se está entendiendo lo que estamos avanzando, sí o no? Hello, chicos, respóndanme pues. Voy a poner a llorar. Sí, doctora, está muy claro. Doctorita. Ok. Y esto tienen que aprender bien porque en caries dental, este es el, ya les he dicho, es el fundamento de todo, de todo, de todo y de todo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Y quiénes van a exponer caries? Yo ya no. ¿Quiénes van a exponer caries? Ustedes. Ustedes van a exponer caries, chicos. Ya. Aquí se los voy a mostrar. Esta imagen la voy a copiar. Mejor copio toditita la diapositiva. Copiar. Y la voy a poner aquí. Doctora Albica va a exponer. ¿Perdón? ¿Qué me ha dicho su compañera, chicos? Hola. No se entendió, doctora, lo que dijo. Ya. Voy a mostrarles entonces ahorita que he logrado esto, por favorcito, quiero para que ustedes estén bien embebidos en la temática. Ya. Ahora sí, van a disculpar, por favor. Voy a volver a compartir. Compartir pantalla. Ya. Aquí está. Entonces, chicos, miren lo que ocurre. ¿Esta es qué cosa? La bacteria. ¿Quién había sido este microorganismo? Por ejemplo, un... Ya. ¿Qué hace el mutams? Ingresa la glucosa, ¿en qué la convierte? En glucosa 6-fosfato. ¿Y hasta dónde se tiene que ir a degradar en la vía glucolítica? Porque esta es la glucólisis. Hasta piruvato, ¿no es cierto? Hasta piruvato. Sí, hasta aquí, miren, siguen aquí, todo esto sigue, hasta aquí había estado el piruvato. Entonces, en toda esta trayectoria, ¿cuántos ATPs ha formado la bacteria? Desde ahí está la glucólisis. ¿Cuántos ATPs hasta piruvato ha formado? Solo 2 ATPs. 2. Muy bien, very good, 2 ATPs. Muy bien, chicos, 2 ATPs.
A partir de aquí, el piruvato va a ser captado, ¿por qué? Por sustancias o compuestos orgánicos. Muy bien. ¿Qué se llama esta vía que sigue? La vía de Embden-Meyerhof-Parnas. Y depende del compuesto orgánico que esté interviniendo en ese momento, ¿qué se va a ir a formar? Por ejemplo, aquí, ¿qué se ha formado? Ácido láctico. Ácido láctico. Pero aparte, ¿qué más libera? Porque aquí la glucosa va liberando, ¿qué cosa? Sus... Gran cantidad de proteínas. Muy bien, así me gusta, la respuesta está muy bien, gran cantidad de protones. Entonces, ¿qué está pasando con el medio de la bacteria, su medio interno? Por la presencia de ácido y por la presencia de hidrogeniones, por eso aquí dice ácido, a ver, vean, es que esta imagen no es muy clara. Hidrogeniones más ácido, ¿qué está pasando aquí? Se está acidificando. Entonces, la bacteria sí o sí tiene que botar. ¿Qué se había llamado esta enzimita que permite botar los hidrogeniones? ATPasa traslocadora de protones, porque está traslocando. ¿Qué está traslocando? Traslocar quiere decir trans es mover y traslocar es mover de lugar. ¿Y aquí qué está traslocando? Los hidrogeniones del interior de la bacteria hacia el exterior. Exacto. ¿Y esta bacteria dónde está pegada? En la superficie del esmalte dental. Exacto. Entonces, esto es un estreptococo, un hito. ¿Cuántos hacen esto? Los miles y millones de estreptococos que están en la placa bacteriana de esa boca que hemos visto. Y por otro lado, el ácido láctico está botado por otro conductito que aquí no se ve, que son las permeasas. Permeasas. Ay, Dios, perdón, es que no. Ya, ¿qué se llama entonces el otro conductito, chicos? Donde se va a botar los ácidos, permeasas. Entonces, una bacteria está eliminando sus desechos, porque ¿cuáles son sus desechos? Los desechos del metabolismo que le ha permitido obtener energía. ¿Y cuáles son sus desechos finales? Son estos que están viendo aquí, los hidrogeniones y el ácido láctico. Los hidrogeniones salen por un conducto y el ácido láctico por otro. Y lamentablemente, si la bacteria está aquí en el esmalte, todo esto bota la bacteria, más las millones de bacterias. Entonces, el medio externo de esta bacteria va a llegar hasta casi 1. Mientras en su medio interno puede llegar hasta 4 o 4,5. Cuando llega aquí, se despierta la alerta y se abren estas compuertas para botar los hidrogeniones y para botar los lactatos. Y se bota lamentablemente en nuestro esmalte. La consecuencia, ¿cuál va a ser? Caries dental. La consecuencia es caries dental. Y es eso, chicos. Entonces aquí está también, miren, lactato e hidrogeniones. El lactato sale por una compuerta y los hidrogeniones por otra compuerta. Ustedes tienen que saber cuáles son las compuertas. ¿Qué se llama la que bota los hidrogeniones? ¿Qué se llama esta compuerta? ATPasa transloculadora de protones. Y el ácido láctico sale por Permeasas. Por permeasas. Y listo. Esto es el fundamento. Esto es lo que yo quiero que vean. Esta es la microbiología de la caries dental. Muy bien, chicos. Ahora, no me voy a detener ciertamente. Aquí, claro que también se puede fermentar. A veces las bacterias tienen la propiedad de fermentar también la lactosa. En vez de glucosa, la lactosa. El producto va a ser también ácidos. Y si este niño se queda con la leche y los ácidos se liberan en el esmalte,
lo que se va a producir es una caries rampante. Pero esto es por dejar al bebé con la leche durante varias horas, durante muchos meses, y obviamente va a tener este problema el pequeñito. ¿Cuál es el substrato que se ha metabolizado aquí? Es otro azúcar, que es la lactosa. Y a veces las mamás cometen el peor crimen, agarran la leche y la endulzan más de paso. Y he visto que hay mamás que le dan Coca-Cola en mamadera. Obviamente le están haciendo el flaco favor al odontólogo porque este chiquito va a venir pues a nuestras manos. Y esto vamos a utilizar en la cátedra de Odonto P. Muy bien, entonces como ustedes verán, en odontopediatría van a ver caries dental, en operatoria van a ver caries dental. Y si ustedes son especialistas, nos invitan a los de microbiología a dar la clase de caries dental. Y esto se sabe, listo, entonces ustedes ya tienen un buen camino recorrido. Ya tienen idea de esto, chicos, que es la fermentación. Ahora, la fermentación hemos visto las dos. Me voy a detener solo en estas dos que son importantes, porque después, ¿cuántos tipos de fermentación más hay? La alcohólica, que es producida por levaduras y por bacterias, que produce el producto final, es un compuesto orgánico y es el etanol. En la fermentación homoláctica solo se produce ácido láctico. ¿Quiénes producen? Los estreptococos, por ejemplo, el Streptococcus mutans, el Streptococcus sobrinus, los lactobacilos. En la fermentación heteroláctica, que también nos interesa porque también se forma ácido láctico, pero también puede haber alcohol, nos interesa la heteroláctica. La heteroláctica es producida también, ahora van a ver acá, me he saltado, aquí está la heterofermentativa, se llama también heterofermentativa o heteroláctica. ¿Por qué? Porque los productos finales que van a ser ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Quiénes pueden producir una fermentación heteroláctica? Puede ser, por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, que es otro de los microorganismos involucrados, pero no en el comienzo de la caries, sino en la progresión de la caries. Por ejemplo, aquí, chicos, aquí, el inicio de la caries ya no está, ya no es una caries inicial, porque la caries inicial es la mancha blanca. Aquí es una caries ¿de qué grado? A ver qué grado. Ustedes ya han visto esto en ESI. ¿Qué grado ya es? Cuarto grado, doctora. Necrosis pulpar, puede ser, ¿no? Aquí parece que hubiera habido la pulpa. Entre un tercer grado profundo, ¿no? Ya listo, ya tienen una idea, pero entonces para que llegue a ese estado la caries dental es porque las bacterias han seguido el curso natural de la descalcificación, ha seguido. Y aquí, fíjense, la caries inicial se da en el esmalte y esa se llama mancha blanca, pero la caries progresa hacia la dentina. ¿Quiénes ayudan en el avance de la caries dental? Los lactobacilos. Obviamente son millones de bacterias que se pueden formar aquí en el biofilm supragingival, van a estar involucrados, todos los que producen ácidos pueden estar acá, los Streptococcus mutans, todos los del grupo mutans, el Streptococcus mutans, el sobrinus, también puede estar creo que se ha aislado, y eso vamos a ver en caries dental, vamos a ver al Streptococcus sanguinis, pero el sanguinis está inicialmente y no produce tanto ácido láctico. El mutans más que todo, todos los mutans y el sobrinus, que es bien importante. Y en la progresión de la caries vamos a tener al lactobacillus y después inclusive Candida albicans. Porque la cándida, y no se olviden por favor, la cándida es fermentadora. Por eso aquí les he traído esta imagen. ¿Cuáles son los más fermentadores? Los streptococos, los lactobacillus. Y aquí en vez del Saccharomyces, que es el que va a estar ayudando en nuestro contexto, ¿a quién tenemos que poner?
a la cándida. Entonces, ¿la cándida ayuda en el proceso carioso? Sí, pero ya cuando la caries está en dentina, no en el proceso inicial, por si acaso. La cándida albicans está presente cuando ya hay caries penetrante, como en este caso. ¿Ya? Listo, chicos. La fermentación heteroláctica también produce ácido láctico, así que nos interesa. Hay algunas especies de Propionibacterium que también ayudan en el proceso carioso. Entonces, para la caries, esta nos interesa, la propiónica, ¿ya? Y produce ácido propiónico. Ahora, la fermentación ácida mixta, estas son las enterobacterias. ¿Dónde encuentro enterobacterias? En mi intestino, en el intestino. Y por eso nuestro intestino, las heces fecales que liberan gran cantidad también de bacterias, de ácidos. Ahí está ácido fórmico, etanol, acetato, butanodiol, dióxido de carbono, e inclusive esto, y ahorita más van a ver qué más, porque no me voy a quedar solamente en fermentación. Y la fermentación butírica es propia de Clostridium, y eso vamos a ver después, Clostridium. Y miren cuántos productos finales. Toditos estos son compuestos orgánicos. Los productos de la fermentación son compuestos orgánicos, porque el acetor final es un compuesto el acetor final de hidrogenión, este es un compuesto orgánico. Por lo tanto, sus productos finales son compuestos orgánicos. Listo, chicos, hemos terminado. Esto es la parte de metabolismo. Pero, cuando yo les estaba hablando de metabolismo, ya no voy a hablar de los otros tipos de fermentación. Los otros tipos de fermentación sí son importantes para la industria, porque mueven industrias, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que ver? Que yo les dije, y esta es la diapositiva que quiero que por favor me la tengan también presente. Yo les he traído esta diapositiva y les he dicho, ¿de dónde se obtiene la energía? Y he hablado todo de los carbohidratos. Los carbohidratos, la glucosa. Y hemos visto que la glucosa puede entrar a 3 rutas metabólicas para degradarse, a la fermentación, a la respiración aerobia y anaerobia. Entonces, ahí está el azúcar, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué tengo que hablar? Sobre la acción de proteínas y sobre la acción de los lípidos. Muy bien. Entonces, hablemos sobre la acción de... ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Chicos, acción sobre las proteínas. Una proteína, ¿qué es? Lo primero que tenemos que imaginarnos de una proteína, que es una macromolécula. Por ejemplo, ¿cuántos ya han cenado? ¿Cuántos de ustedes ya han cenado? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Cuántos han cenado? Ya pues cuéntenme. ¿No han cenado todavía? Ya van a cenar. Sí, ¿Qué van a cenar? ¿Algún churrasco van a comer? ¿Una carnecita? Sí. Sí, por lo general en nuestras dietas está la carne. ¿La carne qué es? Es una macromolécula. Si la bacteria está en la placa bacteriana, como ya hemos visto esas imágenes que ya les he puesto, ahí el diente, ¿no? Ahí están los dientes y todos los dientes inferiores. Y aquí hay abundante placa bacteriana. Si ustedes se imaginan, están comiendo la carne, están mascando, están degradando esta macromolécula. Esta es una molécula formada por polisacáridos. Estos son aminoácidos que forman la proteína, ¿no es cierto? Esta es una proteína gigantesca. Entonces, esto que están formando se llaman péptidos. Y si esto es grande, es un polipéptido. ¿No? Ahí está.
La proteína está formada por péptidos. Este pedacito de aquí a aquí es un péptido. Son muchos péptidos. ¿Qué forman los péptidos? Los aminoácidos. ¿Cuál es el propósito de una bacteria? Obtener aminoácidos. O sea, de las proteínas, las bacterias quieren obtener aminoácidos. Entonces, ¿qué hace una bacteria que está en esta placa bacteriana y que está en tan alta cantidad? Libera unas enzimas, estas enzimas como si fueran las tijeritas, que van a romper esta macromolécula. Estas enzimas que rompen estos péptidos se llaman peptidasas extracelulares. ¿Qué se habían llamado estas enzimas? Peptidasas extracelulares. ¿Para qué? Para obtener péptidos chiquititos, porque semejante macromolécula la bacteria no va a poder incorporarla dentro, así como la glucosa que les he explicado, que la bacteria tiene que meter por transporte activo a la glucosa. Estos péptidos también tienen que entrar dentro de la bacteria, tienen que entrar aquí adentro. Pero es una macromolécula gigantesca, entonces, ¿qué hace la bacteria? Libera sus peptidasas extracelulares, las rompe en péptidos más chiquititos y recién como péptidos pequeñitos, la bacteria los incorpora dentro de su cuerpo, dentro de su citoplasma. Entonces, ¿qué imagen yo tengo que tener? Me tengo que imaginar, todavía esto no, aquí. ¿Qué hago? Entonces, ahí están, vienen las proteínas de la dieta. Las bacterias pueden ir a producir entonces una peptidasa extracelular para que haya una proteólisis. ¿Y qué va a entrar dentro de la bacteria? Esta es la bacteria, si ustedes se fijan, esa es la bacteria. Entonces, entra los péptidos, una cadena peptídica chiquitita. Ahí están las cadenas de péptidos. Entonces, las bacterias que van a liberar unas peptidasas intracelulares y van a empezar a romper a ¿quiénes? A los aminoácidos. ¿Para qué quiere una bacteria los aminoácidos? Para obtener su energía, porque estamos viendo que de las proteínas, ojo que aquí estábamos viendo catabolismo de los carbohidratos y ahorita estoy viendo el catabolismo de las proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? Quiere obtener, este es un aminoácido. Un aminoácido, chicos, a ver, iremos por orden, porque aquí yo se los he traído en orden. Ahí está. Entonces, todo esto es la cadena polipeptídica. Para romper esta cadena, ¿qué se necesita fuera? ¿Qué se necesita fuera de la bacteria? Que la bacteria libere, ¿qué? Peptidasas extracelulares. Peptidasas extracelulares. Muy bien, peptidasas extracelulares. De las peptidasas extracelulares, ¿qué liberan? Péptidos más pequeñitos. Cuando entra dentro de la bacteria el péptido chiquitito, ¿qué hace la bacteria? Sigue liberando ¿qué cosa? Peptidasas Intracelular. para después obtener ¿qué cosa? Aminoácidos. Los aminoácidos. Aminoácidos sueltitos. Ahora, ¿cómo está formado este aminoácido? Veamos, hagamos un zoom ya también de este aminoácido. Un aminoácido, miren, ahí está el aminoácido, está formado ¿por qué? Por tres grupos. Un grupo, uno de sus extremos es el extremo amino y el otro grupo es el extremo carboxilo. En la parte central está ciertamente un grupo, un carbono, ¿no es cierto? Aquí también hay otro carbono. Entonces aquí hay un carbono. Y ustedes saben que un carbono tiene 4 manitos, 1, 2, 3 y aquí 4. Aquí se ha unido un hidrógeno, se está saturado con hidrógenos, aquí también con oxígenos, pero ya. Pero aquí hay una cadena lateral que es un radical. Este radical es el que se cambia y por eso hay tantos 20 aminoácidos diferentes. ¿Cuántos aminoácidos están viendo aquí? Aquí están viendo, miren, alanina, arginina, asparragina, ácido aspartico, cisteína, glutamina. Estos son los 20 aminoácidos que hay.
¿Qué es lo que cambia en los aminoácidos? Toditos los aminoácidos tienen esta estructura. Lo que cambia, ¿qué es, chicos? ¿Qué es lo que cambia? El radical. Alguien está distraído y me está... Ya. Entonces, este es el radical que hace posible que hayan 20 aminoácidos diferentes. Estamos viendo en un proceso catabólico de la gran proteína que estaba formado por muchos aminoácidos, se ha cortado un pedacito chiquitito, se sigue cortando pedacitos para obtener el aminoácido. Un aminoácido está formado por un grupo amino, un grupo carboxílico y esta parte central. Para degradar el aminoácido, la degradación de un aminoácido se llama putrefacción. Putrefacción. Y se puede romper el aminoácido en sus dos constituyentes. Puede romperse esta parte, puede romperse esta parte. Para romper esta parte, como este es el grupo carboxílico, entonces se necesitan descarboxilasas. Para romper este extremo que se llama grupo amino, porque tiene aquí el nitrógeno y aquí tiene el carbono, ¿no es cierto? Por eso es carboxílico. Y aquí está el grupo amino, se necesitan desaminasas. Entonces hay dos enzimas diferentes que se habían llamado. ¿Qué se habían llamado esas enzimas? Descarboxilasa y desaminasa. Ya, muy bien. ¿Qué se produce de la descarboxilación? Carbono más 2 oxígenos, ¿qué se forma? Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono. Pero ¿y este hidrógeno? ¿Qué va a ser el hidrógeno? Además, este carbono queda con un bracito porque aquí hay 1, 2, 3 y este aquí se está rompiendo, ¿no es cierto? Entonces se puede venir aquí a formar otro compuesto. Ese otro compuesto, ¿ya? O sea que de la descarboxilación, digamos aquí está la L-lisina y esa es la parte que se va a romper. La enzima se llama descarboxilasa. Se libera una molécula de óxido de carbono, pero también se puede ir a formar las famosas tomaínas, que son la cadaverina y la putrescina. Entonces, estamos ahí, ¿no es cierto? Miren cómo se va degradando. Aquí está. Y uno dice, ¿y qué? No entiendo nada de esto. ¿Por qué? Porque este es un proceso de proceso de putrefacción de los aminoácidos. ¿Qué se había llamado entonces? La degradación de los aminoácidos. Putrefacción. La putrefacción tiene entonces dos procesos. ¿Cuáles habían sido estos procesos? La desaminación y la descarboxilación. De la descarboxilación se forman dos moléculas finales. Un dióxido de carbono y ¿qué más? Las tomaínas. ¿Cuáles son las tomaínas? Dos, la cadaverina y la putrescina. Por eso que cuando ustedes abren, por ejemplo, una pulpa dental, ustedes abren, en la pulpa puede haber muchos nutrientes ricos en proteínas. Pero también las proteínas pueden estar degradándose porque en la matriz extracelular de la pulpa y también parte de la dentina tienen proteínas. Entonces, como se está degradando, cuando ustedes abren un conducto dental, huele horrible. ¿Y por qué duele? Porque cuando se están degradando las proteínas se libera dióxido de carbono. Si ustedes comen gran cantidad de carne, harta carne, ¿cuáles son los productos finales del desecho humano? Heces fecales y orina, ¿no es cierto?
pero también se libera dióxido de carbono, y el dióxido de carbono cuando se libera por la boca son los famosos eructos, pero si se liberan por el ano son los famosos gases o conocidos comúnmente como pedos. Y esto es ¿por qué? Porque se está liberando gran cantidad de dióxido de carbono como producto de la degradación de las proteínas. Las bacterias también liberan, entonces una bacteria libera al medio externo dióxido de carbono. ¿Y qué interesa eso? Si está en la pulpa, este dióxido de carbono va a ir pues a producir daño igual a nivel de nuestra pulpa. Y como se está necrosando la pulpa y las paredes del conducto dentario son inextendibles, son rígidas, cuando ustedes abren el conducto radicular, porque ya no da ese paciente, al abrir sale el dióxido de carbono, pero impresionantemente. ¿No? Entonces sale un mal olor. ¿Alguno de ustedes está haciendo o ha hecho alguna endodoncia o a ustedes le han hecho una endodoncia? Bueno, cuando estén en clínicas me van a hacer caso. Sale horriblemente un olor. ¿Y de dónde vienen esos malos olores? De la descarboxilación del aminoácido. El dióxido de carbono más las 2 tomaínas. ¿Cuáles son las 2 tomaínas, chicos? La cadaverina y la putrescina. Ahora, de la desaminación, porque se va a romper esta parte, ahí se va a romper, se puede liberar nitrógeno y también los hidrógenos. Pero por lo general, de la desaminación, lo que se va a ir a formar son los cetoácidos. Esta parte, los cetoácidos. También se puede ir a formar amoníaco. Y por lo general, eso también es un producto tóxico que puede ir a provocar daño, ¿no es cierto? Entonces las bacterias liberan eso como producto del metabolismo. Si una bacteria puede comer glucosa, pero también puede comer proteínas. Y los productos finales de la degradación de las proteínas, ya hemos visto, pueden ser péptidos, de los péptidos se degradan hasta aminoácidos. Un aminoácido se puede degradar. Se degrada en 2 fases, la descarboxilación y la desaminación. ¿Qué puede liberar la bacteria? Entonces, dióxido de carbono y las tomaínas, que son la putrescina y la cadaverina, si es de este extremo de su aminoácido. Pero de este otro extremo, los cetoácidos, el amoníaco o el indol. Esto también, y son constituyentes muy dañinos para el tejido donde se encuentra la bacteria. Muy bien, eso es la parte de los aminoácidos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está, miren, la desaminación. Ahí está el cetoácido o el ion amonio. Estos son los productos ya finales de la desaminación. ¿Sí? Entonces, ahí está la bacteria. Ahí está el aminoácido. ¿Qué se llama esto? Descarboxilación. Se bota el dióxido de carbono y las toaminas o aminas biogénicas, que son de 2 tipos. ¿Cuáles son? La cadaverina y la putrescina. De la desaminación, de aquí, de la desaminación, se liberan los cetoácidos o el ion amonio, y eso se va liberando al medio externo. Hasta ahí. Esto es el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Hablemos ahora sobre los lípidos. Acción sobre las grasas. Para la conversión de las grasas se tiene, o sea, los lípidos. Uno de los lípidos más conocidos son la glicerina, que puede dar fuente de energía, pero un ácido graso ya no da fuente de energía. Así como el aminoácido sí da. Aquí hay fuente de energía en el aminoácido, pero en los lípidos el ácido graso ya no da aporte energético. Y eso es nada más la acción sobre las grasas. Si yo les pregunto,
¿qué lípido puede darle todavía a la bacteria energía? Habían sido entonces la glicerina. Nada más, esto ya no. Soporte energético de las grasas es grande, sí, pero no todas las bacterias utilizan grasas como fuente de energía. ¿Qué utilizan más las bacterias? La glucosa y las proteínas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Chicos, o ya no me están escuchando. No, doctora. Está todo claro. Todo claro. Ok. Ahora vamos a ir a ver las toxinas. Una bacteria, chicos, puede liberar toxinas y esto ya saben ustedes y justo mañana ya van a empezar a dar examen. Las bacterias pueden liberar dos tipos. ¿Qué es una toxina? Seguramente en su vocabulario van a poner que es una toxina. Una toxina es una sustancia tóxica producida por algunas bacterias, no por todas. Existen dos tipos, ¿no es cierto? Las endotoxinas y las exotoxinas. Los estudiantes que no vienen a clases, obviamente, si yo les pregunto qué es una endotoxina, aquella sustancia que se libera dentro, pero los que vienen ya saben que la endotoxina no es una sustancia que se libera dentro, sino es aquel lipopolisacárido que forma parte del cuerpo de la bacteria y que solo se libera cuando la bacteria Muere. muere. Y este lipopolisacárido, ¿qué va a hacer? Un problema biológico y a la salud, pero de gran impacto. El lipopolisacárido se lo conoce como endotoxina bacteriana, se lo conoce como lipopolisacárido, se lo conoce como antígeno o somático y puede ser un superantígeno. ¿Un lipopolisacárido puede desencadenar la muerte del individuo, sí o no? Sí. Puede. En odontología, ¿qué desencadena? Uy, se nota que no han estudiado. Fuerte. Periodontitis, doctora. Sí, muy bien, periodontitis. Exacto, periodontitis. Periodontitis, ¿por qué? Porque induce a la reabsorción ósea de manera indirecta, pero a nivel general induce fiebre, hipoglicemia, trastorno en el riesgo de los principales órganos, va a ir a activar la vía del complemento, puede ir a provocar una coagulación intravascular diseminada, shock y muerte. Dentro de los efectos generales, ¿no? Porque si entro a detalle, eso tienen que estudiar porque mañana les voy a preguntar. En cambio, las exotoxinas, ¿qué son? Son sustancias tóxicas que elabora la bacteria y que las va a liberar sin necesidad de que la bacteria muera. Estas exotoxinas muchas veces están codificadas en el plasma, porque las exotoxinas pueden desencadenar enfermedades muy graves en el ser humano. Por eso es una sustancia tóxica. En cambio, el lipopolisacárido es constitutivo ¿de qué tipo de bacterias? No, chicos, no están estudiando, ¿no? A ver, ¿de qué tipo de bacterias es propio el lipopolisacárido? Gran negativas. Muy bien. Bacterias gram negativas. ¿Ya? En cambio, las exotoxinas las pueden liberar las gram positivas, pero también las gram negativas. ¿Ya? Muy bien, eso es. Las enfermedades, por ejemplo, que pueden ser causadas por endotoxinas son aquellas como la fiebre tifoidea, la disentería bacilar, la fiebre tifoidea causada por la salmonela, tifi o paratifi, y la disentería bacilar puede ser causada por Shigella dysenteriae.
Enfermedades causadas por exotoxinas, por ejemplo, la difteria, producida por el Corynebacterium diphtheriae, o el tétanos o el botulismo. El tétanos es producido por el Clostridium tetani y el botulismo producido por el Clostridium botulinum. Bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Las bacteriocinas son sustancias bactericidas producidas por las propias bacterias contra otras bacterias o contra otros microorganismos. Podría decirse entonces que una bacteriocina es un análogo de los antibióticos. Inclusive se las puede conocer como lantibióticos. Y las bacteriocinas cambian de acuerdo al género de bacterias que las producen. Por ejemplo, una bacteriocina se llama colicina. Colicina si es producida por Escherichia coli. Vibriosina si es producida por el bacilo o por el Vibrio cholera, que es una bacteria. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí está nuevamente, por favor, ¿qué son las bacteriocinas? Se conocen, son unos péptidos, son unas proteínas con actividad antibacteriana. Son producidas por las bacterias, tanto gram positivas como las bacterias gram negativas. A diferencia de los antibióticos, las bacteriocinas son sustancias que pueden romperse fácilmente en el medio por medio de proteasas y son rápidamente inactivadas en nuestro estómago o en nuestro intestino delgado. Pero finalmente, una bacteriocina es más o menos así. Una bacteriocina es producida por bacterias, ¿ya?, que matan a otras bacterias. ¿Para qué hace eso? Es como una bacteria renegada. ¿Para qué hace eso una bacteria? Para que sea el género dominante en un proceso infeccioso. Estas bacteriocinas, como dice aquí, son sustancias letales para otras bacterias que las puede eliminar por competencia. Por ejemplo, Streptococcus mutans va a producir una mutacina, que es una bacteriocina, que es letal para los otros estreptococos. Por ejemplo, para el Streptococcus sobrinus, al Streptococcus salivarius, al Streptococcus downey, al Streptococcus al Streptococcus. A ver, ¿cuántos tipos de estreptococo? El Streptococcus sobrinus, el macacae, el downey, el Streptococcus salivarius. Toditos esos van a ser destruidos. Ahí está el sanguis, el parasanguis. Esos van a ser destruidos por mutacinas. ¿Quién va a ser el estreptococo dominante en la placa bacteriana? El Streptococcus mutans. Entonces, ¿qué ha liberado el Streptococcus mutans? Una mutacina. Si este es el bacilo de la peste, la bacteriocina se llama piosina. Si este es Escherichia coli, va a producir una colicina que destruye otras bacterias, ¿no? Entonces ese es el propósito, son bacterias que matan a otras bacterias, ¿sí? Estas están produciendo para matar a otra bacteria. ¿Qué hacen en la otra bacteria? Miren, lo que hacen es que hay varios tipos de bacteriocinas, varios tipos moleculares, pero miren, destruyen el péptido-glicán de la bacteria y la rompen. O muchas veces la bacteriocina puede llegar hasta la membrana citoplasmática de la bacteria, formar un poro y hacer que la bacteria explote, muera. Entonces, miren, hay aquí dice, ¿no?, bacteriocinas o bacteriolicinas. Hay las de tipo 1, las de tipo 2 y algunas son difusibles, es decir, que pasan por la pared celular y su propósito es llegar hasta la membrana citoplasmática donde forman el poro y la bacteria explota, ¿sí? Y estas bacteriocinas pueden ser producidas tanto por bacterias gram positivas como por bacterias gram negativas y hay básicamente de 3 clases moleculares, clase 1, clase 2 y la clase 3, ¿ya?
Aquí les he traído algunos artículos donde ustedes pueden ver que los mismos lactobacillus son antagonistas. Por ejemplo, esta es una Yardia contra un parásito. Se pueden utilizar bacterias para contrarrestar parásitos. Se pueden utilizar bacterias contra otras bacterias. ¿Sí? Se puede utilizar al lactobacilo como antagónico de Escherichia coli. El lactobacillus contra Escherichia. Entonces, ¿quiénes destruyen a las propias bacterias? Las bacterias productoras de bacteriocinas. Los pigmentos. La producción de pigmentos se denomina, es una propiedad conocida como cromogénesis. Entonces, ¿qué quiere decir cromogénesis? Quiere decir bacteria productora de pigmento. Este pigmento, obviamente, está codificado en los genes de una bacteria y ahí se da por producto del metabolismo. Por ejemplo, una bacteria productora de pigmento se llama bacteria cromófora. Una de esas es el estafilococo dorado o el estafilococo aureus. ¿Por qué lleva el nombre de aureus? Porque au significa oro. Viene, se lo siembra y miren cómo cambia el color del medio de cultivo. Lo cambia a un amarillo dorado, como si fuera un polvillo de oro. Por eso se llama estafilococo y esta es la forma muy rápida de poder identificar al estafilococo aureus por ese cambio. Ustedes van a hacer la práctica, se van a tomar ustedes la toma de muestra, se van a comprar el medio de cultivo, lo van a sembrar y van a saber si son portadores o no de estafilococo aureus. Y van a ver la importancia que tiene el estafilococo aureus. Entonces, un estafilococo aureus es productor de pigmento. Cuando el pigmento tiñe toditito el medio de cultivo, se denomina bacteria pancromófora. Por ejemplo, también el estafilococo aureus es pancromóforo, porque está pigmentando toditito el medio de cultivo. Pseudomonas aeruginosa, también, miren, está empezando aquí y cómo termina. Toditito el medio de cultivo ha sido por la pioverdina, que es el pigmento que libera, lo va a ir a pigmentar todito el medio de cultivo donde está. Listo. Chicos, con eso hemos terminado. Ya no sé si tienen alguna pregunta, con eso hemos terminado. Todo lo que es fotosíntesis ya no les voy a dar en bacterias porque es propia de las cianobacterias y no voy a dar fotosíntesis. Hasta aquí hemos terminado todo lo que es metabolismo. ¿Tienen alguna pregunta? Y justo a tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? Bueno, no habiendo preguntas, chicos, mañana hay examen. Así que los espero. Los chicos que han fabricado las maquetitas, llévenlas por favor mañana. Y si no, yo voy a solicitar que me abran antes de cualquier cosa, voy a detener la grabación.